3 días antes de que Jesús fuera asesinado, sus discípulos le hicieron una pregunta que es muy importante para todos nosotros. La pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Cuando les contestó, Jesús predijo que durante algún tiempo antes del fin y de la llegada del nuevo mundo, habría guerras, terremotos, hambre y epidemias. Jesús también dijo: porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Con esas palabras, Jesús confirmó que Noé fue una persona de la vida real y que el diluvio de verdad sucedió. También dejó claro que el tiempo en que vivimos hoy se parecería al tiempo en el que vivió Noé justo antes del diluvio. Por eso es muy importante que examinemos lo que sucedió en los días de Noé, pues hay mucho que podemos aprender. Los primeros capítulos de Génesis nos dan una idea de cómo vivió la gente durante los primeros siglos de la humanidad, después de que Adán y Eva fueran echados del jardín de Edén y antes de que Noé naciera. Todos hablaban el mismo idioma, y muy probablemente ya habían desarrollado la escritura, ya habían construido una ciudad, o puede que varias, y ya sabían trabajar el cobre y el hierro. Tenían instrumentos musicales como el arpa y la flauta, y como eran descendientes cercanos de Adán y Eva, que habían sido perfectos, vivían muchos años, siglos incluso. Pero tenían un gran problema. Se habían alejado de Jehová, y como resultado, formaban una sociedad violenta e inmoral. Era un mundo tan malo que Jehová hizo que un descendiente de Adán, un hombre de la 7ª generación llamado Enoc, le anunciara a la gente que Dios no toleraría para siempre toda aquella maldad y rebeldía. Dios acabaría con los malvados. Claro, a la gente de aquella época no le gustó nada el mensaje de Enoc. Lo odiaban tanto que parece que intentaron matarlo. Enoc nunca vio cómo se cumplió su profecía. Pasaron unos 600 años más, y aquel mundo malvado no hizo más que empeorar. Leamos el relato de Génesis en el capítulo 6, los versículos 1 al 7. Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra, y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Y Jehová dijo: Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra, y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo: Voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Como acabamos de leer, algunos ángeles desarrollaron un deseo anormal e incorrecto cuando empezaron a fijarse en las mujeres hermosas de la tierra. Aquellos ángeles cometieron un acto de rebelión. Bajaron a la tierra y ya con cuerpos humanos tuvieron sexo con las mujeres.
se convirtieron en demonios, seres malvados y egoístas. Quizás fueran muy atractivos, inteligentes y hasta encantadores. Encima tenían superpoderes. Serían irresistibles para muchas mujeres, en especial para las que no querían saber nada de Dios. A otras, tal vez las hayan violado. Sea cual sea el caso, los demonios tomaron todas las que quisieron. ¿Y quién sería capaz de detenerlos? Estamos hablando de demonios. Estas criaturas se apoderaron de las hijas de muchos hombres, de sus hermanas y quizás de sus esposas. Aquellas mujeres quedaron embarazadas, pero los hijos que dieron a luz no eran como los demás varoncitos. Eran mucho más fuertes, agresivos y crueles. Y siguieron siendo así de adultos. En la tierra nunca jamás había habido alguien tan cruel como ellos. La Biblia los llama los Nefilim, que quizás significa los derribadores, los que hacen caer a otros. Aterrorizaban a la gente. Igual que sus padres, los Nefilim no respetaban a Dios. Buscaban la fama, ser los más violentos, los más fuertes. Los ángeles materializados y sus hijos, los Nefilim, conquistaron el mundo de su época y se ganaron muchos seguidores de entre la gente. Así que Jehová vio que la maldad del hombre no tenía límites y que sus pensamientos estaban inclinados hacia lo malo en todo momento. Qué feliz debió de sentirse Satanás al ver que la gran mayoría de la humanidad le había dado la espalda a Jehová y se había echado a perder. Pero, en medio de toda aquella maldad, había un hombre que sí era fiel a Dios. ¿Y quién era? Leamos Génesis capítulo 6, versículo 8. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Con el tiempo, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Hay quien dice que Noé nunca existió y que la historia del diluvio no es más que un cuento, una simple leyenda. Pero quien escribió estas palabras estaba convencido de que sí existió Noé y de que el diluvio realmente ocurrió. También los profetas Isaías y Ezequiel hablaron de Noé. Y tanto Esdras, el escritor del primer libro de las Crónicas, como Lucas, incluyeron a Noé en las genealogías que compilaron. Además, los apóstoles Pablo y Pedro se refirieron al diluvio como un hecho. Y como dijimos al principio, lo que dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre Noé y sobre el diluvio, confirma que el relato de Génesis es verdad. La fe de Noé era única. Vivía en un mundo dominado por los demonios y su prole despiadada, y estaba rodeado de personas malvadas que se habían rebelado contra Dios. Y no tenía muchas de las cosas que tenemos nosotros para fortalecer nuestra fe. No tenía la Biblia, que nos ayuda a conocer mejor a Jehová y a amarlo, y a aprender del ejemplo de otros hombres y mujeres fieles que han existido. Tampoco era parte de una congregación, donde los demás te dan su apoyo y fortalecen tu fe. Pero había cosas que Noé sí tenía. Tenía constancia de lo sucedido en Edén y podía ver las consecuencias. La gente envejecía y moría. También sabía que la entrada al Edén estaba resguardada
y que Dios había maldecido el suelo fuera del jardín. Tenía muy presente lo que había profetizado su bisabuelo Enoc. También recordaba que sobre él mismo, su padre Lamec, había profetizado que aquel hijo libraría a la humanidad del trabajo y del esfuerzo doloroso que implicaba cultivar el suelo que Jehová había maldecido. Por eso lo llamó Noé, que quizás significa descanso o consuelo. Noé debió de pensar mucho en aquellas profecías. ¿Cómo traería a él consuelo? ¿Cómo castigaría Dios a toda aquella gente mala? ¿Y cuándo? Durante siglos tuvo aquellas preguntas, y seguro que le oró a Jehová. Para cuando Noé tenía más de 500 años de edad, ya se había casado y su esposa le había dado 3 hijos. A pesar de la pésima influencia que lo rodeaba, Noé permaneció fiel y ayudó a su familia a hacer lo mismo. Un día, Jehová le transmitió a Noé un mensaje que debió de haberlo dejado boquiabierto. Regresemos al capítulo 6 de Génesis y leamos a partir del versículo 13. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. Hazla así. Debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debe tener 3 niveles, primero, segundo y tercero. A un codo del techo debe haber una ventana para que entre luz, y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Y yo, por mi parte, voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. 2 ejemplares de cada animal volador según su género, 2 ejemplares de cada animal doméstico según su género, y 2 ejemplares de cada animal que se arrastra según su género irán a donde estés, y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer. Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él había dicho. Noé llevaba mucho tiempo esperando que Jehová hiciera algo, y ahora por fin sabía lo que haría. Vendría un diluvio. Aquella inundación tendría efectos catastróficos. Dios también le dijo a Noé lo que él y su familia debían hacer. ¡Qué gran responsabilidad tenían! Seguro que se sintieron muy nerviosos. Tenían que hacer un arca enorme. Ahora le surgieron a Noé otras preguntas. Tenía que cortar un sinnúmero de árboles, hacer distintas piezas de madera y unirlas. ¿Cómo iba a hacer todo eso? ¿Y cómo iba a juntar tantos animales distintos? ¿Y cómo iba a conseguir y almacenar alimentos para los animales y para su familia? Y cuando los malvados se enteraran de lo que iba a pasar, ¿qué pensarían? Noé sabía lo que les había pasado a los hombres justos que vivieron antes que él. A Abel lo mató Caín. Y es probable que los enemigos de Enoc estuvieran a punto de hacerle un daño terrible, y por eso Jehová vio mejor acortar la vida de su siervo. La gente vio a Noé trabajar en el arca, y sin duda se enteró de lo que iba a suceder. Es probable que ellos y los Nefilim
reaccionaran de forma violenta. Pero Noé confió en Jehová y se puso a trabajar. Hizo todo lo que Jehová le había mandado. El arca no se construyó en un par de días. Tomó 40 o 50 años terminarla. Seguro que no fue nada fácil, pero la Biblia no dice que Noé se quejara. Y nadie los ayudó, ni a él ni a su familia. Jesús dijo que los de aquella época no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Claro, a la gente debió de llamarle la atención el arca. Seguro que le preguntaron a Noé qué era aquella estructura tan grande y para qué la estaba haciendo. Es lógico pensar que les diera una explicación. Y aunque saltaba a la vista que Jehová estaba bendiciendo a Noé y sus esfuerzos, la gente no fue capaz de verlo. Se negaron a aceptar que aquello afectaría su propia vida. Estaban muy ocupados en sus propias cosas. Comían, bebían, se casaban. En eso se les iba la vida. Para ellos, Noé y su familia no eran más que unos locos. Se burlaban de ellos con desprecio y quizás hasta los amenazaban. Finalmente, el arca quedó lista. Podemos imaginarnos a Noé y su familia contemplándola con sentido de logro, recordando cómo Jehová los había ayudado. Y es que Jehová siempre les da a sus siervos la guía que necesitan. Luego, Jehová vuelve a comunicarse con Noé. Leamos lo que le dijo en Génesis 7, 1 a 5. Después de eso, Jehová le dijo a Noé: Entra tú con toda tu familia en el arca, porque he visto que a diferencia de esta generación, tú eres justo. De cada tipo de animal puro debes llevar 7 contigo, machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro, solo debes llevar 2, el macho y la hembra. De los animales voladores de los cielos debes llevar 7 también, machos y hembras, para que su descendencia sobreviva sobre toda la tierra. Porque dentro de solo 7 días, haré que llueva en la tierra durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la faz de la tierra a todos los seres vivos que he hecho. De modo que Noé hizo todo lo que Jehová le había mandado. No había tiempo que perder. Aún quedaba mucho trabajo. Solo faltaban 7 días para que lloviera, y había que encontrarles lugar en el arca a los animales y también a las provisiones. Noé escuchó y obedeció. Esta es la segunda vez que leemos en este relato que Noé hizo todo lo que Jehová le había mandado. Sigamos leyendo. Es Génesis capítulo 7, versículo 6. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Pues bien, antes de empezar el diluvio, Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y sus nueras. Y los animales puros, los animales que no eran puros, los animales voladores y todo lo que se mueve sobre el suelo fueron a donde estaba Noé y entraron en el arca de 2 en 2, macho y hembra, tal como Dios le había mandado a Noé. 7 días después, cayó el diluvio sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Y llovió con fuerza en la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Ellos entraron con todos los animales salvajes según sus géneros, todos los animales domésticos según sus géneros, todos los animales de la tierra que se arrastran según sus géneros, y todos los animales voladores según sus géneros, todas las aves, todos los animales con alas.
Y todo tipo de animales que tenían aliento de vida siguieron yendo a donde estaba Noé y entrando de dos en dos en el arca. Así que entraron machos y hembras de todo tipo de animales, tal como Dios le había mandado a Noé. Después, Jehová cerró la puerta detrás de él. Y el diluvio siguió cayendo durante 40 días en la tierra. Las aguas no dejaron de crecer. Empezaron a levantar el arca y la hicieron flotar muy por encima del suelo. Las aguas siguieron creciendo e inundando la tierra, pero el arca flotaba en la superficie. Las aguas crecieron tanto que cubrieron todas las montañas altas que hay bajo los cielos. Llegaron hasta 15 codos por encima de las montañas. Así que murió todo ser vivo que había en la tierra: los animales voladores, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales que enjambran en la tierra, y todos los seres humanos. Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida en la nariz. Dios eliminó a todo ser vivo de la superficie de la tierra, incluidos los seres humanos, los animales que se arrastran y los animales voladores de los cielos. Todos fueron destruidos. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca, y las aguas siguieron cubriendo la tierra durante 150 días. Si Noé se había preguntado cómo reuniría a los animales, ahora lo sabía. Vendrían a él. Jehová los traería. Noé no tuvo que ir a buscarlos. Llegaron solos. Y vinieron animales de toda clase, algunos de 7 en 7 y otros de 2 en 2. Lo que habrá sido ese desfile. Una multitud de animales trotando, saltando, galopando y hasta serpenteando. Todos juntos marchando hacia el arca. ¿Pueden imaginarse a Noé y a su familia recibiéndolos y tratando de acomodarlos en el arca? Seguro que acariciaron a algunos y que tuvieron que hacerse a un lado para que otros no los aplastaran. Imagínense también a las bandadas de aves que llegaban batiendo sus alas para posarse sobre el arca e ir entrando en ella. ¡Cuántos colores y sonidos! Noé y su familia tal vez tenían que gritar para poder escucharse entre tanto alboroto. Cuando ya todos estaban adentro, Jehová cerró la puerta. Allí estaban Noé y su familia, todos juntos, esforzándose por escuchar lo que sucedía afuera. Entonces, después de toda aquella espera, llegó la lluvia. Puede que al principio fueran unas cuantas gotas, pero pronto llovió a cántaros. El ruido era ensordecedor. Lo que tanto habían esperado se estaba haciendo realidad. Estaban cansados, agotadísimos, pero seguro que aquella noche apenas pudieron dormir. Había que atender a los animales, y en medio de aquella tempestad, habrán orado como nunca. ¿Se pondrían a pensar en los que quedaron fuera del arca? Seguro que sí. A muchos los conocían, les habían predicado. Algunos eran sus parientes. ¡Qué situación tan triste! Al igual que Jehová, Noé no se alegró de que los malvados murieran, para nada. Que muriera toda aquella gente fue muy doloroso, pero Noé y su familia les habían dado suficientes advertencias. Incluso los que no hubieran visto el arca con sus propios ojos, habrían oído hablar de ella. No era ningún secreto, pero ahora era demasiado tarde. Jehová ya había cerrado la puerta. La lluvia azotaba el arca. Entonces sucedió algo impresionante. Fue un momento que Noé y su familia jamás olvidarían. El arca se bamboleó y poco a poco fueron sintiendo cómo se iba elevando. El arca flotaba. El corazón se les quería salir del pecho. ¿Aguantaría el arca? Sigamos leyendo el relato de Génesis. Veamos
en el capítulo 8 lo que sucedió después. Pero Dios no se olvidó de Noé, ni de los animales salvajes, ni de los animales domésticos que estaban con él en el arca. Así que Dios hizo que un viento soplara en la tierra, y las aguas empezaron a bajar. Los manantiales de las aguas profundas y las compuertas de los cielos se cerraron, de modo que dejó de llover. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra. Y al cabo de 150 días, habían bajado bastante. El día 17 del séptimo mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes, comenzaron a verse las cimas de las montañas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y mandó afuera un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que el suelo se secó. Luego, Noé también mandó afuera una paloma para ver si había menos agua en la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse, porque las aguas todavía cubrían la superficie de toda la tierra. Así que regresó al arca. Entonces Noé estiró la mano para meter la paloma en el arca. Esperó 7 días más y otra vez la mandó fuera del arca. La paloma regresó al atardecer. Y Noé vio que en el pico llevaba una hoja fresca de olivo. Así se dio cuenta de que las aguas habían disminuido en la tierra. Esperó otros 7 días y de nuevo envió afuera a la paloma. Pero esta vez ya no regresó. Llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. Y entonces no llovió más. ¿Qué habrán sentido Noé y su familia al mirar hacia afuera y no ver más que agua? Sopló el viento y las aguas comenzaron a bajar. Y 150 días después de que empezara el diluvio, el arca tocó tierra. ¡Qué contentos debieron de estar! ¿Era momento de salir? No. El agua no había bajado lo suficiente. Y tampoco es que Noé y su familia no tuvieran nada que hacer. Había que atender a todos los animales. Pero seguro que se morían de ganas de salir del arca, de dejar atrás el confinamiento, de pisar tierra firme. Pero había que ser pacientes. Aún así, nos los podemos imaginar conversando de todo lo que harían cuando por fin salieran del arca. Pasaron otros 73 días. Ahora se veían las cumbres de las montañas. ¿Había llegado la hora de salir? Noé se asomó por la ventana. Luego, de entre las aves, seleccionó un cuervo y lo dejó libre, pero regresaba. Más adelante, Noé decidió intentarlo con una paloma. Pero la paloma también regresó, porque no encontró dónde posarse. Noé esperó una semana y la liberó de nuevo. Esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. Cuando la volvió a soltar 7 días después, la paloma ya no regresó. ¿Qué pasó entonces? Veámoslo aquí en Génesis, capítulo 8, versículo 13. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas se habían retirado de la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que el suelo se estaba secando. Y en el día 27 del segundo mes, el suelo quedó completamente seco. Entonces Dios le dijo a Noé: Sal del arca con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca contigo a todos los seres vivos, a los animales voladores, a los animales y a los animales que se arrastran. Así podrán multiplicarse en la tierra y reproducirse y ser muchos.
De modo que Noé salió del arca con sus hijos, su esposa y sus nueras, y todos los seres vivos, todos los animales que se arrastran, y todos los animales voladores, todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca por familias. Luego Noé le construyó un altar a Jehová, y sobre él ofreció algunos de los animales puros, y algunos de los animales voladores puros como ofrendas quemadas. Y a Jehová le llegó un aroma muy agradable. Así que Jehová dijo en su corazón: Nunca más maldeciré el suelo por culpa de los hombres, porque el corazón de los hombres tiende al mal desde la juventud. Nunca volveré a destruir de esta manera a todo ser vivo. De ahora en adelante, en la tierra siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Cuando vio que la paloma no regresaba, Noé quitó parte de la cubierta del arca. Entonces pudo ver que gran parte de la tierra se había secado. Es posible que notara que la vegetación estaba creciendo como él nunca lo había visto. Recordemos que antes del diluvio, Jehová había maldecido el suelo. Aún así, Noé esperó a que Jehová le diera instrucciones. Y llegó el día. Jehová le dijo: «Sal del arca, por fin». Se habrán puesto a saltar de alegría. Llevaban 370 días en el arca. Saldrían del arca felices, llenos de ilusión, deseosos de respirar aire fresco y de comenzar una nueva vida. Claro, los animales también salieron, y la familia los vio irse por todos lados. Se habrán encariñado con algunos de ellos, pero ahora estaban felices de dejarlos libres. Los demonios, los nefilim y toda la gente mala eran cosa del pasado. Noé y su familia estaban muy agradecidos. Enseguida Noé hizo un altar y se puso a ofrecer sacrificios sobre él. Jehová se sintió muy complacido. Le prometió a la familia que nunca jamás volvería a destruir a todos los seres vivos. Pero hizo algo más. Estableció un pacto con Noé y sus hijos, y como señal de ese pacto les dio algo que aún vemos hoy. Leamos lo que fue en Génesis capítulo 9. Comencemos en el versículo 8. Después Dios les dijo a Noé y a sus hijos: Ahora establezco un pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que salieron del arca con ustedes, las aves, los animales y todos los seres vivos de la tierra que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivos de la tierra. Este es el pacto que establezco con ustedes. Nunca más traeré un diluvio para destruir a todos los seres vivos, ni para arruinar la tierra. Luego Dios añadió: Esta es la señal del pacto que estoy estableciendo con ustedes y con todos los seres vivos que están con ustedes para todas las generaciones futuras. En las nubes pongo mi arco iris, y servirá de señal del pacto que establezco con la tierra. Cada vez que traiga nubes sobre la tierra, el arco iris sin falta aparecerá en las nubes. Entonces recordaré sin falta el pacto que hice con ustedes y con todo tipo de seres vivos. Las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir a todos los seres vivos de la tierra. Cuando el arco iris aparezca en las nubes, yo sin falta lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y todo tipo de seres vivos de la tierra. ¡Qué espléndida señal de parte de Jehová! Cada vez que aparece en el cielo el arco iris, tanto Dios como el hombre recuerdan esa promesa. Para Noé y su familia debió de haber sido espectacular ver todos esos colores: violeta, añil, azul, verde,
amarillo, naranja y rojo. Jamás volverá un diluvio a inundar toda la tierra. Esto no significa que Jehová vaya a tolerar para siempre la maldad. Veamos unas palabras que escribió el apóstol Pedro. Están en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Allí se dice sobre Dios: tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. El mundo de hoy se parece muchísimo al del tiempo de Noé. Es muy violento, y la gente hace muchas cosas malas que Jehová odia. Las personas se preocupan por lo suyo y nada más. No les importa el mensaje que llevamos. Lo ignoran. Hasta hay personas que se burlan y dicen: ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Porque todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. Pero se equivocan. Jehová acabó con la maldad en los días de Noé y hará lo mismo en el futuro. Pero como Noé, los justos sobrevivirán. La Biblia nos asegura: Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día de juicio. Jehová convertirá la tierra en un paraíso, tal y como se lo propuso desde el principio. Allí solo habrá personas buenas. No habrá lugar para gente rebelde. ¿Y qué les espera a los espíritus malvados? Bueno, cuando vino el diluvio en los días de Noé, los ángeles desobedientes se deshicieron de sus cuerpos humanos y regresaron al cielo, pero en deshonra. Y esos demonios siguen haciendo todo lo posible por corromper a la humanidad, hasta el día de hoy. Ahora, cuando Jehová entre en acción, los demonios y su gobernante Satanás quedarán de manos atadas. La Biblia dice: por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Noé obedeció a Jehová por su fe. Como resultado, él y su familia sobrevivieron. Noé vivió una larga vida, 950 años. Pero aún hay más. Cuando resucite, tendrá la oportunidad de vivir para siempre. Y si imitamos la fe de Noé y obedecemos, nosotros también podremos ser amigos de Jehová, y nuestra amistad con Él será eterna.